Hola, mi nombre es Chema Frausto y bienvenidos a mi canal de audio, producción, mezcla y mastering y diversos temas más de audio. En esta ocasión vamos a hablar de las curadoras para Spotify. Si eres un artista independiente que lanzas tu música directamente de distribuidoras digitales, pues prácticamente esto te va a ayudar a generar mayor tráfico en tu Spotify, mayores reproducciones y aparezca en playlists reconocidas sin invertir absolutamente nada. Entonces, si te interesa esto, quédate en este video y pasemos a pantalla. Y muy bien, ya estamos en pantalla y como podemos apreciar, no estamos en FL Studio. Vamos a hablar de las curadoras para artistas independientes, ya que gran porcentaje de las personas escucha su música en plataformas digitales como Spotify. En estas plataformas, la música se mueve en las famosas playlists y por ello existen las curadoras, que son páginas donde existe gente tras de que escucha la música y puede agregar a estas listas de reproducción que ayudan bastante para obtener mayor alcance y reproducciones para los artistas independientes. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, aunque tiene sus peros, como tener solicitudes limitadas, pero si armas una buena estrategia para lanzar tus temas, es una excelente opción. ¿Y cómo se hace esto? Pues existen páginas como Daily Playlist, que es una curadora, como ya mencioné, que son personas que escuchan la música y agregan esta música a las famosas playlists. Existen diversas páginas de curadoras, pero Daily Playlist es de las más intuitivas. Aquí estamos en la pantalla y podemos apreciar esta interfaz. Podemos conectarnos con Spotify, le damos clic aquí y prácticamente nos va a vincular nuestro perfil de Spotify. Si eres nuevo, vas a tener que acceder con tu cuenta y tu contraseña. En este caso, el mío ya está vinculado, como podemos apreciar. Y aquí tenemos esto, que es copiar nuestro link de la música y ponerlo aquí. Obviamente, nuestro track ya tiene que estar en Spotify. Aquí yo voy a utilizar mi último lanzamiento llamado La Blondie, la cual pues la lancé hace pocos días y esto pues aquí está mi perfil. Aprovechando, si quieres escuchar mi música, también va a estar mi perfil de Spotify aquí abajo y también el enlace de la nueva canción. Lo que vamos a hacer es irnos aquí y vamos a seleccionar donde dice compartir, copiar enlace de la canción y listo. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es pegarlo y automáticamente lo va a analizar. Ya analizado, nos dice que si es realmente nuestra canción, puede haber errores, hay que cerciorarnos de que sea nuestro perfil y nuestra canción. En este caso, si es mi perfil y si es mi canción, le damos aquí a continuar. En esta parte es muy importante prestar atención, ya que nos va a filtrar las playlists mediante ciertos algoritmos como tipo de género, subgénero o el modo en el que está tu track. Como podemos apreciar, aquí tenemos esta lista de aquí. Yo selecciono Pop Chart y, por ejemplo, hay que ser muy específicos para que los curadores también puedan elegir tu música en las playlists. Por ejemplo, aquí el mío es Electronic Pop, posiblemente. Luego Electronic, nos vamos aquí, el mío es House, vamos a ver si hay otro parecido. Minimal Techno, Minimal House, posiblemente sea Tech House y Minimal House. Vamos a ponerlo ahí. O Minimal House, no tanto, porque es más como latino también, Tech House. Bandas de rock, pues no tengo, no es una banda. Si tú tienes una banda, pues aquí puedes elegir. Hip hop, rap o urban, tampoco. Instrumental o otro, pues prácticamente aquí yo tampoco voy a seleccionar. Y los modos, por ejemplo, si es Summer, podemos elegir otros, pero ojo, porque no siempre en todas las etiquetas nos va a aparecer las playlists. En este caso voy a quitar Summer, voy a poner a lo mejor energético. Vamos a ver si aparece. No aparece. Me voy a quedar con estas tres etiquetas. Ahora lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay playlists que dicen activo, hay algunas que van a aparecer como recientemente activas y algunas otras van a aparecer como no activas. Hay que apreciar cuáles podemos elegir. Por ejemplo, yo puedo escoger este que dice Dance Music and EDM 2022. Podemos ver la cantidad de follows y la cantidad de tracks y está totalmente activa. Podemos ver la información adicional del track, etcétera, etcétera, más o menos lo que pide tipo ALOG, bla, 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 de ese tipo, ¿no? Entonces, también esto nos va a depurar información para saber dónde colocar nuestro track en las playlists de Spotify. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar esta que está recientemente activa. Vamos a ver esta, por ejemplo, me gusta. Vamos a ver otra para work,
Vamos a ver, por ejemplo, esta, ya que mi track es un tema muy tropical, vamos a seleccionar, vamos a ver qué otras. Cuando ya aparece así es que yo ya la seleccioné. Podemos ver, tenemos 9 solicitudes pendientes que podemos utilizar y como dije son limitadas y te dice que las siguientes solicitudes son aproximadamente entre 20 a 25 solicitudes. Se va a renovar esta fecha de aquí. Entonces, reitero, si tú tienes un track que acaba de ser lanzado, pues dale ese espacio de unas 2 semanas, 3 semanas y empieza a ver playlists donde tú puedas poner tu música de forma bastante pues organizada y planeada. Entonces aquí vamos a poner esta también y prácticamente esta de aquí, bueno, no está activa, posiblemente vamos a ver otra aquí. Entonces yo ya elegí esto y lo que voy a dar es en continuar, ya que está en continuar lo que está haciendo es recapitular o hacer el resumen de las playlists donde están. Si yo presiono aquí, están todas las playlists que yo seleccioné, le digo que está muy bien, que me haga la solicitud y prácticamente es todo. Lo que sigue es, te va a desglosar ya en tu perfil las solicitudes y te va a dar más información, como cuáles están declinadas, cuáles fueron aceptadas, cuáles están en pendiente e incluso algunas curadoras. Cuando tú haces esto, cuando aceptan uno, te mandan por correo y te dicen ya fue aprobada y algunos curadores te ponen algún comentario. Al igual que cuando te las declinan, te avisa y algunos nada más te lo van a declinar y otros te van a poner algún comentario como me gusta tu track, a lo mejor no es lo que nosotros buscamos para esta playlist. Como podemos apreciar aquí, podemos ver que están aprobadas 0 porque acabamos de hacer esto, pendiente 18, perdón, y declinada 0 porque se acaban de hacer las solicitudes. Aquí, por ejemplo, yo tengo este track que también es mío, que dice pendiente 4, declinado 30. ¿Cuál es ese otro pero? Que no todas van a ser aceptadas. No te preocupes, no tengas miedo al rechazo, es un paso que hay que aceptar, no siempre nos los van a aceptar. En algunas otras ocasiones sí, y no van a ser la mayoría, créeme, pero sí ayuda bastante. Por ejemplo, aquí en esta canción mía llamada Escape Me, tengo pendientes 3, declinadas 19 y aprobadas 2. Si yo presiono aquí donde dice More Info, puedo ver las que me declinaron, puedo ver las que están en pendiente y puedo ver las que me aprobaron. Y ya puedo ver también la lista de reproducción ahí directamente. Y prácticamente es todo esto. Entonces, si tú como artista independiente tienes que lanzar tu música y no tienes esta audiencia, créeme que sí ayuda bastante. Yo, por ejemplo, no muevo tanto Spotify en mis redes sociales y esta track de aquí, que es el más escuchado, gracias a las curadoras, fue que alcancé un poco más de oyentes y también reproducciones por agregar mi música en estas listas o playlists. Ahora, si tú eres una persona que también trabaja con labels, aquí ya podemos también dar solicitudes a labels que ya prácticamente nos hacen el acceso directo a esos labels o disqueras y de forma mucho más rápida. Pero si eres independiente, esta forma te permite tener mayor alcance y mayor audiencia de forma totalmente gratis. Obviamente dependiendo también tus limitantes de solicitudes. Yo te recomiendo que cuando lances tu música le des aproximadamente 3 semanas para que en esas 3 semanas sea reproducciones orgánicas, baje el hype, ya que está bajando el hype, pues experimentes con las curadoras y tengas mucho cuidado a la hora de seleccionar pues tus moods, seleccionar tu género y seleccionar el tipo de playlist para que puedan aprobarlas. Recuerda que si te declinan, no te preocupes, posiblemente la playlist no está bien acatada a tu género o posiblemente no es lo que buscaban y cuando las aprueban, créeme que se ve un rendimiento mucho mayor. Yo te recomiendo que sí estés al pendiente de estas fechas para que estés en constante movimiento de tus tracks y mandando a las listas de Spotify o playlist. Es un punto de partida bastante interesante para los artistas independientes, ya que muchas veces las labels solamente te firman, pero las ganancias son repartidas entre la distribuidora, la label y a ti te toca un porcentaje mucho menor. Sabemos que sí, Spotify no monetiza tanto,
pero qué mejor si eres un artista independiente hacer estas estrategias con cero inversión y simplemente generar mucho mayor tráfico y reproducciones en tu perfil y en tu música, simplemente sin invertir absolutamente nada y teniendo el control tú prácticamente como artista independiente. Obviamente depende de muchos más aspectos como producir bien, que tu música suene muy bien, también manejar tus redes sociales e implementarlas. Como reitero, yo no suelo hacer estas publicidades en redes sociales y todas mis reproducciones o tráfico de Spotify es gracias a estas curadoras. Cabe mencionar que Daily Playlist no me está patrocinando, pero es una de las curadoras más intuitivas, mucho más agradables. Reitero que puedes escribir en Google curadoras para Spotify y te va a aparecer una lista donde pues tú puedes acceder a esta, luego te vas a otra página y haces otra especie de planeamiento para tu track y puedes hacer bastantes cosas, reitero, sin invertir absolutamente nada. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, comparte, comenta, suscríbete, regálame un like, ya que es de mucha ayuda para mantener el algoritmo y que este tipo de videos llegue a más personas. También te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online por si te interesa de mezcla, producción, mastering, etcétera, etcétera. También estoy ofreciendo las membresías de mi canal donde tengo videos exclusivos, aproximadamente entre 30 a 34 videos exclusivos, donde hay ingeniería en audio, sesiones de mezcla y mastering, también procesos de voces, entre muchos más videos. Esto me ayuda a mantener el proyecto vivo del canal de YouTube con los videos públicos para la información que les estoy dando. Realmente, si te suscribes a las membresías o tomas las clases, me estás ayudando bastante para seguir este proyecto. Ahora sí, sin más que decir, solamente practica, estudia, trabaja y genera tu propio criterio. Creo que es lo mejor. Y ahora sí, nos vemos para otra entrega.